Estimados hermanos, en consonancia con lo que nos plantea el Evangelio para este domingo, vemos de una enseñanza muy extraordinaria para nuestro crecimiento espiritual. Y es la imagen de Juan el Bautista que nos señala al Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, algunos se preguntarán, pero ¿por qué el Cordero? ¿Por qué la imagen de Cordero? Recordemos que el pueblo israelita es un pueblo muy cultural. Elevaba su culto, su expresión cultural, y a la vez de elevar sus alabanzas y oraciones al Dios Yahvé en su culto religioso, tenían como una base en su estructura de fe y a la vez de poder redimir sus pecados o de poder ser limpiados de sus pecados, el hecho de ofrecer a Dios Yahvé una cría de lo que han recibido. Por ejemplo, el cordero sin mancha alguna, el cordero bien, el primero, el primogénito, es el que se le ofrecía a Dios para la expiación de los pecados. El pueblo judío eleva sus sacrificios a Dios. Por eso también encontramos la figura de Isaac y de Abraham, camino al monte Moriah. Abraham va a sacrificar a su hijo. Y su hijo en el caminar le pregunta: Padre, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, ¿cuál es el cordero? ¿Dónde está el cordero? Isaac pues no sabía que iba a ser sacrificado él era la víctima, eso no lo sabía. Isaac iba engañado al monte para ser sacrificado. Abraham iba a sacrificar a Dios Yahvé. En su obediencia quería darle lo más grande que tenía Abraham, dárselo a Dios, su hijo, su primogénito. Pero esa pregunta queda como en el tintero, esa pregunta que realmente Abraham no logró responder, quedó en el tintero. ¿Y cuál es el cordero? Abraham simplemente dijo: Dios proveerá hijo. Tardaron casi 20 siglos, generación tras generación, para que pudiese responder esa pregunta. Y hoy en este domingo se nos responde: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos dos textos de la palabra como que se unen. En el Génesis, con Abraham y la historia de Isaac, y ahora en la plenitud de los tiempos, con los evangelios, vemos esa gran tipificación. Isaac como que tipo de ese Cristo nuevo. Vemos entonces que el Cordero Santo es Cristo Jesús. Ese es el Cordero que se inmoló y entregó los pecados por todos nosotros. Isaac no podía morir por todos, no podía ser sacrificado, porque solo uno es el que da la vida por todos y se llama Cristo Jesús. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. La sangre de Isaac, si hubiese derramado en ese sacrificio, sería una sangre que no redimiría al mundo. En cambio, la sangre del Cordero de Dios, de Cristo, es aquella que ha redimido el mundo, ha liberado al hombre de la esclavitud, ha derrotado a Satanás. Por eso sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, que rompe las cadenas espirituales, que alivia la mente del hombre, que defiende al ser humano y que es nuestra gran protección. Vamos a entender entonces de este relato de este domingo que estamos llamados a tener la mirada fija en el Cordero de Dios, el Cordero que dio la vida por ti y por mí, el Cordero que dio la vida por su familia, por usted y por toda la humanidad. El Cordero, ¿quién es? Cristo Jesús. Y ese Cordero se sacrifica todos los días en el altar de la misa, en el sacrificio. El sacerdote con sus manos hace posible que el milagro, que es de la transustanciación, de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, mediante la fuerza del Espíritu Santo, hace que este gran misterio, el sacrificio de Cristo, se dé en nosotros todos los días y nos podamos alimentar de Dios. Somos prenda nueva en Cristo Jesús. Miremos entonces que este domingo es un día para reflexionar en torno al esperar en ese querer de la voluntad de Dios, conforme a ese Cordero que se dejó guiar por las mociones del Espíritu Santo, quien lo bautizó en el río Jordán.
La voluntad de Dios a veces es difícil poder descubrirla en momentos, porque nuestra mente se ciega. Cristo es el Cordero llevado al matadero. Su voluntad se centró en la voluntad del Padre. Ahí también ratificamos nosotros que nuestra voluntad tiene que estar enmarcada en la voluntad de Dios. Por eso los conflictos, los choques, por eso las incertidumbres en la vida. Y por eso hay las peleas con Dios. Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios me abandonó. Dios tanto que le pido y nada que me da lo que espero. Pero si las promesas están hechas en la Biblia, ¿por qué no me da las cosas? Porque es que tenemos la concepción y el esquema mental nuestro está definiendo que el concepto, por ejemplo, de bienestar es lo que nosotros consideramos como bueno. Entonces, cuando no tengo eso, veo que Dios me abandonó. Cuando yo veo a los demás que tienen algo que yo no tengo, y yo veo que los demás nunca van a misa, por ejemplo, nunca van a orar, y reciben aquello, o tienen aquello que yo me hace falta, y cuando le pido a Dios yo no la tengo, y eso que voy a misa y no lo he recibido, me siento como en una crisis, en un conflicto con Dios. Aquel que no va a misa y aquel que no ora, le está yendo como bien. Yo, que voy a misa, que trato de trabajar, vivir la vida de Dios y leer la Biblia, no tengo lo que otros tienen, no tengo lo que los otros tienen, me hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué esa crisis? Porque nuestra voluntad se está ciñendo por la estructura mental en la cual hemos definido el bienestar de mi vida está en tener algo, por ejemplo. Yo veo en el otro que no va a misa o que no ora, que tiene ciertas comodidades en su vida familiar y en su hogar. Yo carezco de algunas de ellas, no tengo. Entonces veo que cómo es que la voluntad de Dios, ¿por qué Dios no me ayuda a mí? La voluntad de Dios es verme así mal entonces. Lo que pasa es que nosotros vemos mal las cosas porque el concepto que tenemos a veces del bienestar y las cosas buenas está a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y queremos entonces encasillar la voluntad de Dios en mi propia voluntad. Usted muchas veces con seguridad que le ha dicho a Dios, Dios, haz en mí tu voluntad, úsame, utilízame, purifícame, ayúdame, aquí estoy, Señor, aquí está tu siervo, tu elegido, aquí estoy, Señor. Viene Dios, toma al pie de la letra todas las oraciones que hemos elevado a Él y empieza su proceso de purificación, pruebas y purificación para nuestra vida, y inmediatamente viene la contrapartida por parte nuestra. Señor, ¿por qué a mí si yo voy a misa? Pero Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y no recordamos que hemos pedido purificación, hemos pedido, Señor, transformación, ilumínanos, danos la vida, danos tu reino. Pareciera que Dios, cuando nos quiere perfeccionar, primero nos quiere empobrecer. No me refiero a empobrecer a quitar lo material, me refiero es a que el Señor quiere desprender de nosotros lo que no nos hace feliz y quiere mostrarnos cuál es el verdadero bienestar. Ya las cosas se darán en su momento, todo llegará. Dios sabe que usted y yo necesitamos alimentarnos, tenemos necesidades vitales, necesidades para subsistir, todo en su momento. Simplemente aprendamos por la Virgen María, que ella en sí quizás no tendría plenitud el conocimiento de todo el plan de Dios, sin embargo ella solo dijo, he aquí la esclava del Señor, hágame en mí según tu palabra. Significa, no entiendo, cierro los ojos y digo, creo, Señor, creo en tu palabra, creo en tu voluntad. Finalmente, hemos encontrado en algunos mensajes que a veces en las redes sociales aparecen, ¿no? Como por ejemplo títulos de algunas personas que dicen, este año 2014 sí es mi año, mi gran año. Ahora sí será el año de la victoria. El año 2014 será el año del triunfo. Mis ideales se darán, bendito sea Dios. La gran pregunta, ¿el 2013 no fue también el año de Dios? ¿Acaso el 2013 no fue para ti también una bendición? Entonces, ¿qué pasa? Estamos reduciendo el triunfo de un año a que me hayan pasado cosas buenas según mi querer y según mi manera de pensar. Pero como tuve momentos difíciles, de pronto me quedé sin empleo, perdí a algún familiar, las cosas no me salieron bien, entonces fue un año de mucho tropiezo, entonces fue un año que no fue como bendecido. Este sí va a ser el mío. Y mi pregunta es, ¿el año pasado Dios no actuó en su voluntad sobre tu vida? ¿Tú crees que todo lo que aconteció no está de más? Hay un propósito siempre en cada momento y cada instante de la vida. Y creo que era necesario primero haber pasado quizás por un año 2013 donde había muchas dificultades para ir abrazando ahora un nuevo año donde vendrán cosas nuevas. Pero no pensemos de que realmente este sea el año de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sea en todos los años, en cada momento y cada instante.
El problema está en usted y en mí, que definimos y contextualizamos la voluntad y las cosas buenas a partir de lo que yo considero como bienestar. La pregunta es, ¿aquello que yo considero como bienestar es lo que realmente Dios considera como lo bueno y lo perfecto y lo que a mí me sirve? Es necesario nosotros ahondar en la voluntad de Dios y no pelear con Dios. Cierra tus ojos y simplemente di esta frase: creo, Señor. No entiendo las cosas, pero creo, Señor. Solo tú lo sabes, Señor. Que se haga todo según tu voluntad. Que Dios los bendiga, amigos, y los guarde y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta entonces.